experimento, ¿no? Sí, dale la... Ya está. Buenas tardes y bienvenidos a todos, bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo virtualmente en este acto de la Librería Cervantes y del Aula de Cultura de El Comercio, un acto en el que presentamos dos libros del escritor José Luis García Martín. Nada personal, la última entrega de sus diarios, y Aire en el aire, libro de haikus, el primero, Nada personal, publicado por Renacimiento, y Aire en el aire por la editorial Canto y Cuento. Tengo muchos defectos, todos los que conocen los que me conocen y alguno que solo conozco yo, pero me faltan bastantes. No soy nada interesado, por ejemplo, ni demasiado crédulo. Soy alérgico, verdaderamente alérgico, me salen manchas en la piel, a la simplificadora demagogia, no solo en boca de políticos, sino también en la gente de la calle. La verdad es que en el aspecto intelectual no respeto ya a casi nadie. Así comienza la primera entrada de los diarios 2012-2013 del escritor José Luis García Martín, que han visto la luz, como decíamos, en la editorial Renacimiento bajo el título de Nada personal, con prólogo de la profesora Rosa Navarro Durán. Este es el 20º tomo publicado de este importante diario que se inició en 1989. Los diarios de García Martín tienen un interés indudable por el modo en que nos permiten observar la realidad con los ojos de un escritor que no se muerde la lengua por incómoda que vaya a resultar su opinión. Están llenos además de ideas sobre literatura, de anécdotas de escritores, de referencias a la historia, al cine, de enriquecedores viajes. Ya en las primeras páginas de este diario, Venecia, uno de los lugares a los que siempre regresa el autor. Pero además de componer el diario con tan sugestivos elementos, García Martín es maestro en convertir las escenas cotidianas, un encuentro con un amigo, un paseo por el Fontán, una de las tertulias Oliver, en buena literatura. La opinión política, por su parte, el aspecto quizá más controvertido, sobre todo en diarios recientes, permanecerá para años venideros, se comparta su opinión o no se comparta, como testimonio de una época. El escritor en diálogo y no pocas veces en discusión con el tiempo que le ha tocado vivir. Para los lectores de García Martín no descubro nada al afirmar que en sus diarios pone en cuestión ideas comúnmente aceptadas, plantea dudas ante presuntas evidencias y arremete contra algún que otro libro que esté siendo acríticamente aplaudido en los medios más prestigiosos. Escribe Abelardo Linares en la contracubierta que García Martín es uno de los secretos mejor guardados de la literatura española contemporánea, gracias sobre todo a que, aunque tiene un gran número de seguidores, le siguen y le leen mucho más sus antipatizantes que sus simpatizantes. Para unos y para otros, aquí está un tomo más de sus diarios, Nada personal, del que nos va a hablar a continuación. Y si le parece bien al autor, me gustaría que comenzara su exposición pues explicando una curiosidad. Estos diarios corresponden a 2012-2013 y acaban de ver la luz. Se han hecho esperar más que otros tomos. En cambio, este permanecía inédito, pero sí que se han publicado otros más recientes, hasta 2018. Pues la cuestión de inicio creo que podría ser esta. ¿Por qué hemos tenido que esperar más por Nada personal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Pablo Núñez por esas palabras tan precisas y además me ha divertido mucho escuchar. Yo no tengo costumbre de leerme, de releerme. Ese comienzo de este diario podría haberlo dicho ahora. Lo de que me salen ronchas con la demagogia, nunca tan cierto como ahora y con lo demás. Pero el libro, una de las cosas
que yo he luchado siempre, o trato de tal, es que mi diario no es una serie que haya que leer como los episodios nacionales. Nada personal, es un libro que se lee del principio al fin, que está completo, que no hace falta haber leído los anteriores ni los posteriores. Yo me he esforzado en los diarios en que cada uno sea una pieza que no necesita precedente ni consecuente. O sea, que quien lea un diario mío no tiene la obligación de leer otros ni necesita haber leído otros. Si le interesa puede buscar otros distintos. Y luego los diarios, una cosa es la escritura y otra la publicación. La escritura depende solo del autor. Escribes y lo preparas, depende de ti. Pero en la publicación hay un intermediario, que es el editor. Y el editor, la aparición en el libro, ya requiere otras condiciones y también no depende solo cuando uno quiere. Entonces, han salido unos diarios, salen otros, quedan todavía otros inéditos, van saliendo y eso es condición del editor. Pero en mi caso queda claro que no hay algo que siga a continuación o después. Y luego sobre estos diarios, yo me he esforzado, junto a eso de que el libro sea completo del principio al fin, en algo que creo que le distingue de otros. Y es que cada entrada tiene un valor, o pretende un valor en sí mismo. O sea que el libro puede leerse de la primera a la última página o abriendo por cualquier página y leyendo cada entrada. Las entradas tienen un título, eso es significativo. Es que no es una parte de algo, no es una anotación de agenda. Hoy estuve en tal sitio, como tantos diarios que están llenos de naderías hasta encontrar algo interesante. Aquí, con más intensidad o con menos, cada una de las entradas es una unidad en sí mismo. Y luego, además, las entradas se agrupan por semanas, equivalen a capítulo, porque los diarios es un género literario que es un poco amorfo, no tiene principio ni fin, y para mí el arte es forma. Entonces yo pretendo que tenga una estructura, que empiece, que termine y que se divida en capítulos que son las semanas. Y muchas veces una entrada del comienzo se relaciona con otra del final, una especie de estructura armónica, sueltas y relacionadas. Y termino con el título, nada personal. Los diarios suelen ser una manera de ajuste de cuentas. Entonces, lo que está claro es que en mis diarios nunca ajusto las cuentas con quien me han tratado mal. Las cosas privadas o personales quedan fuera. Lo que aquí se cuenta es algo que interesa a todo el mundo. O sea que toma uno la vida, lo que ve y lo que le pasa, pero saca solo aquello que tenga interés general. Muy bien. No comenté al inicio que nos acompaña también Cristian David López, que será el encargado, escritor, editor de la revista Arete, que será el encargado de presentar el libro Aire en el aire. Pero seguimos hablando de nada personal. Me interesaría que nos comentes, José Luis, la importancia que tienen las ciudades, los viajes. ¿Cómo organizas el trabajo del diario cuando tienes que desplazarte a pasar unos días a Nueva York, a Venecia, a Praga? Es muy melancólico escuchar eso de importantes ciudades en este tiempo que estamos viviendo. Las últimas ciudades que conocí fuera de Oviedo, de Avilés ahora, pues fueron a comienzos de este año, en enero, y lo sabes muy bien, en Praga y en Viena, pero desde entonces, en este año, pues no hay ninguna otra ciudad. A mí me gustan los viajes cortos y en cierto modo intensos. No soy de las personas que van a pasar 15 días de vacaciones o un mes o a descansar o a desconectar. Yo viajo un poco a disfrutar de una ciudad, y las ciudades me gusta volver, incluso cuando voy a una ciudad nueva, es una ciudad que conozco muy bien, porque es una ciudad muy leída. Pasa con Viena o con cualquier otra. Hay mucha historia, muchas películas, muchas obras de arte, mucha biografía. Me gustan las ciudades como la ciudad entera como un museo, como una obra de arte, como una biblioteca. Las ciudades que me gustan son París, o Londres, o Roma, o Venecia, que me gustan o me gustaban porque he descubierto también el interés de la naturaleza, del campo, de los alrededores. O sea, he descubierto otro punto de vista, pero las ciudades siguen siendo ahí algo fundamental. Y las ciudades que casi siempre son las mismas, aunque voy añadiendo otras nuevas. En este libro todavía era Nueva York, era Venecia. Luego añadiría Estambul y añadiría otros lugares a esos puntos mágicos, a la ciudad, porque para mí la ciudad es más que una ciudad, ciudades distintas, son distintas, pero la ciudad. La ciudad es la obra de arte de la civilización contemporánea. El mundo, la civilización se debe a las ciudades, Roma, Constantinopla o en Mesopotamia, es la ciudad la que crea lo que entendemos por civilización.
Un elemento que me parece particularmente interesante de tus diarios es cómo la literatura está presente a lo largo de las entradas de tus diarios de una manera muy lúcida, porque todo lo que comentas lo haces de una forma muy crítica y muy lúcida, pero también de una forma que se disfruta mucho, ¿no? Son como unas clases amenas, basadas en una lectura que has tenido recientemente, también muy relacionado con lo vivido en el presente, porque participas como miembro de un jurado de un premio y eso permite que hagas una valoración sobre algún escritor. Bueno, yo creo que no hay en los diarios un componente didáctico, no son clases de literatura. Literatura me interesan tanto que formando parte de la vida. Pero lo curioso, en mi caso, es que soy una persona que se ha dedicado a la literatura hace casi medio siglo. Mi primer poema o las primeras reseñas de ser de 1900, el primer libro que publiqué apareció a principios del 72. Había ganado un premio en el 71, pero yo recuerdo que lo envié al concurso, que lo terminé en diciembre del 70. Diciembre del 70, ahora es medio siglo. Y en todo ese tiempo he logrado una especie de milagro. El milagro de sobrevivir, estar presente, publicar y estar al margen del mercado literario. Que no lo rechazo, porque hay librerías y hay, en fin, todo este mundo literario, porque hay bestseller, porque hay premios Planeta, porque hay libros que se venden mucho, hay agentes literarios, pero aparte de eso, la literatura es también otro tipo de literatura, que se mueve un poco en los intersticios, etc. Y yo estaba ahí. Y generalmente suele desaparecer ese tipo de escritores, porque no hay interés por los editores o porque ellos mismos se desengañan, pero yo estaba ahí al margen, o sea, que hay vida al margen de la sociedad, del mercado, de la industria del libro. Sigue habiendo vida al margen de eso. Y yo me he movido en ese campo y he encontrado lectores, no muchos o pocos, pero lo suficientes para seguir publicando, y para seguir publicando todo lo que he publicado hasta ahora y lo que espero seguir publicando. Y además, en esa trayectoria que mencionas, está la importancia de Internet, que ha surgido de unos años para acá, pero que no estaba al comienzo del diario, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es esa relación del diario que hoy tenemos aquí en un libro publicado por Renacimiento, pero tenemos antes en el Diario del Comercio, tenemos también en el blog, tenemos en otros periódicos del grupo de comercio, del grupo Vocento? ¿Cómo es esa relación? Sí, la literatura, se suele confundir el producto, la manera como la literatura llega a la gente con la literatura. Todas esas polémicas del libro electrónico que ya han pasado son un poco falsas. La obra literaria se puede transmitir, el poema, cantándolo, recitándolo, copiándolo a mano, publicando en una revista, etcétera, etcétera. Siempre se difunde literatura de muchas maneras y lo que importa es la literatura, la obra literaria, que durante un tiempo se aprendía de memoria y luego se recitaba. En la biblioteca era la memoria de la gente mayor. Ten en cuenta que cuando se inventa la escritura, o sea, Platón critica la aparición de la escritura y los libros porque dice que se va a perder la memoria. O sea, que es como un atraso en la civilización. Lo mismo que dicen ahora con Google, con Internet, que ya la gente no tiene memoria porque lo miramos todo, como dice Sócrates, cuando se inventó la escritura. O sea, que no hay nada nuevo, las tonterías se repiten a lo largo de los siglos. Entonces, los diarios comenzaron en el año 89 apareciendo el libro, un cuaderno de hoy, la manera de publicar. Pero más adelante, por azares de la historia, por una especie de conflicto entre dos periódicos regionales, pasaron a publicar semanalmente en un diario, que era La Nueva España, en 2005. Entonces cada semana se publicaba y yo lo que desde el principio vi claro es que el diario no era una obra continua. Entonces se publicaba cada temporada, empezaba con un título, un tomo y terminaba. Y luego llegaba el verano y luego podía haber otro tomo, no. Entonces se fue publicando así y eso, luego salía el libro, el periódico, luego el libro, dos maneras. Pero apareció Internet. Internet, maravilloso invento, permite difundir las obras literarias de otra manera, sobre todo los textos breves cada tiempo. Los periódicos se hicieron digitales, pero un diario en un periódico digital no tenía mucho sentido porque lo que busca la gente son titulares, noticias, queda un poco borroso y perdido. Entonces creé el Ibiblog, Café Arcadia, donde cada semana, aparte de que había muchos lectores que querían leerme en Nueva York o en Barcelona o en otros sitios, no podían tener acceso al periódico regional, difusión regional, apareció en el blog.
sea, que aparece de dos maneras semanalmente. Y luego, en un momento determinado, cuando el editor cree que hay un público interesado, en volumen. Son lecturas distintas y cada una tiene sus ventajas. El periódico tiene un añadido, una propina, aparte de que es una manera de leer, tomando café, etcétera, etcétera, o leyéndolo en la cama, que es la ilustración. La ilustración de Alicia Varela, que es maravillosa, un poema visual, un regalo cada semana. El blog tiene otro regalo, que es una ilustración de Alicia Varela, pero son fotografías y material del que se habla, tiene una ilustración del que se habla. Y permite además ir viendo las cosas inmediatamente. Pero el libro permite verlo todo como unidad, permite leerlo todo seguido, del principio al fin, como una unidad. Y solo en el libro adquieres su verdadero sentido. Son como fragmentos que van apareciendo, pero la unidad, la obra literaria es el libro. Y todo llega el libro. Yo siempre he dicho que el papel, a pesar de todas estas cosas que ocurren ahora, el papel es la aristocracia de la información. Que el papel seguirá existiendo, pero no estará en papel todo. Habrá mucha información electrónica, pero solo la filtrada, la fundamental, aparecerá en papel, que lo comprará una serie de gente, que de cierto modo la élite cultural y la gente dirigida, como también el papel está filtrado, estructurado, etcétera, etcétera. Y convive con otra serie de cosas. Y eso pasa con el que la gente lo lea en blog, no impide que luego el libro se lea de otra manera. Quien no lo ha leído el libro, no lo ha leído. Lo ha picoteado, se ha asomado al diario, solo en el volumen adquiere su sentido. Eres lector de periódicos antiguos, te gusta recuperar de repente en una librería de viejo un periódico del siglo XIX, de principios del siglo XX, y bueno, y acercarte a aquellos años y a lo que estaba ocurriendo en España a través del periódico, ¿verdad? El diario, además de los valores literarios que tiene, del interés literario que ya tiene de por sí, tu diario también va a permitir eso. Que en el futuro haya lectores que se acerquen a la historia de España a través de lo que tú comentas ahí en el diario, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sobre cómo queda reflejada ahí la España que tú viviste, que tú percibiste y tus opiniones. Bueno, yo sobre la primera parte de la pregunta, creo que el periódico impreso, el diario, es un producto que con el tiempo gana valor. Pasa como con las fotografías. Una fotografía ahora trivial que tiramos y está hecha hace 100 años es ahora una maravilla, porque tiene una documentación espléndida. O sea, el periódico de ayer, el diario de ayer, hoy no nos interesa nada. Pero el de hace 100 años es prodigioso, porque es la huella de la historia. Nos permite ver cómo la mirada de aquel momento, algo que los historiadores luego ya borran, emborronan, nos vamos viendo cómo fue cambiando. Yo siempre digo que una de las cosas que tiene haber vivido un cierto tiempo es que nos engañan menos los historiadores, vemos cómo se convierte en historia. Es decir, que no opinan lo mismo de Adolfo Suárez, la verdad Adolfo Suárez, uno que estudia ahora, que el aeropuerto Adolfo Suárez, el padre de la democracia, etcétera, que quien vivió cuando él nombró el rey, cuando el editorial del País, qué error, qué inmenso error, los ataques, etcétera, vemos cómo va cambiando, cómo no hay que creerse, como esto que ahora le vemos, como en aquel momento no se le vio así. Pues también lo que no hemos vivido en los periódicos es como si hubiéramos estado allí, lo que se pensaba entonces. Uno de los reportajes más espléndidos, yo prefiero los periódicos, un número viejo de un periódico a cualquier novela, salvo que sea una gran novela. O sea que las novelas solo perduran en literatura las obras maestras. El resto tiene todo valor y leemos lo de ahora. Pero los periódicos, que es una obra maestra, recuerdo el asesinato, tengo un número, un periódico imparcial, sobre el asesinato de Canalejas. Canalejas, bien toda la información que va llegando en el periódico, se tira de la tarde, etc. El presidente de gobierno iba a la Puerta del Sol, estaba al pasar una librería, se acerca a la librería, mira unos libros, el presidente de gobierno mira los libros. Pasaba por ahí un anarquista, creo que italiano, etcétera, que quería atentar contra el rey. Pero de pronto, pasado se ve al presidente de gobierno, saca la pistola y dispara. Y entonces ahí tienen las confusiones, esto, y cómo se enteró la mujer de Canalejas. Entonces nos la avisan, entonces no llega, llama, hay cruces de teléfonos y se cruza un teléfono, la línea que está tratando de llamar al centro se cruza y oye que ha muerto dando ahora. O sea que esa emoción, ese impacto de cómo se llega esa noticia, la muerte de Canalejas, cómo llega su mujer, todo eso después ya desaparece, como le detienen de inmediato, en fin, todos los problemas que causa la muerte de Canalejas, que es un poco
el fin de un político de izquierdas, de una renovación anticlerical, como cambia la historia de España, ese crimen. Entonces todo esto, esa frialdad de ahora lo vemos ahí, montones de crímenes, de otro montón de cosas. Bueno, los periódicos viejos son mi debilidad, las hemerotecas y luego, ahora también hay digital, pero en lo digital uno busca algo, en lo digital buscas algo, pero la gracia está en el periódico tal cual, que encontramos por ahí tirado, porque a veces lo más interesante es un anuncio, los anuncios que dedican toda la vida de la época, o aquello que nadie busca, una noticia pequeñita, que estaba ahí perdida y que reconstruye como la pieza en dinosaurio toda una sociedad, una época. Entonces, por un lado eso. Los diarios, el diario Luis, pero otros, espero que también, como los periódicos en papel, ganen con el tiempo. Cómo se veía la España en ese momento, cómo uno se equivocaba en el último diario. Yo digo, bueno, es terrible, pero cuando lo vean, el último diario se llama Sin propósito de enmienda. Empezó en septiembre y termina precisamente este domingo. Este domingo sale el último. Pero ese año es un año, hay años que duran más que otros años, que pasan más cosas. Yo cuando pienso dos cosas. Cuando al actual presidente de gobierno le nombraron después de muchos problemas y sí, si no, dudas, porque fue en enero. Y yo estaba, a mí me parece que fue hace siglos, pero fue en enero. Y yo estaba en Viena y estaba mirando en el teléfono las noticias de la votación. Estaba en la Biblioteca Nacional de Austria, en el silencio. Y cuando mirando impaciente, yo era muy partidario suyo, entonces veo que le nombran y casi doy un grito, desde la biblioteca, todo tal, en enero. Ahora, en este diario, luego he dedicado páginas y páginas de tractor continuo, etc. Bueno, yo he cambiado yo mucho. Bueno, ha cambiado él. Ha cambiado la situación, ha cambiado las cosas y me gusta que se vea cómo estamos vivos y la sociedad cambia y cambiamos la opinión sobre este político, sobre otro, según la actividad. La historia desgasta mucho y este político en estos meses ha sufrido un desgaste que otros pasaban años en sufrir ese desgaste, porque la propia situación española. Pero todo eso queda reflejado aquí. Si yo esto lo escribiera ahora en la memoria de este año, me cuidaría muy mucho de manifestar entusiasmo. Diría, ya veía yo venir, ya veía yo que no, pero no puedo decir que había porque no lo veía. Entonces aquí queda tal como yo pensaba en ese momento, y parece que esto es una verdad al diario, que no tiene las memorias, que uno ya arregla. Esto es una anécdota. José Luis Cano fue secretario de Vicente Aleixandre. Era un hombre muy, en fin, cernuda, era un hombre muy aplicado hacia el todo, que ya mucho. Se casó. Esto a Aleixandre no le gustó mucho porque tal, pero pasaron 40 años, se separó. Y cuando se separaron, Dawson le dijo a Aleixandre, ya veía yo que esa mujer no le convenía. Digo, hombre, tú qué ibas a ver entonces que no le convenía. Si fue 40 años después, pero luego ya si contara la historia, dirán, no, venía con una mujer que no sé qué, no sé cuánto, pero en aquel momento no. Entonces los diarios tienen la verdad del instante, la huella del tiempo. Y luego cuando el tiempo pasa, pues van teniendo ese encanto de cómo lo vivimos en tiempo real. Y en el diario hay muchos personajes públicos, bien conocidos por todos, y políticos, escritores, actores y demás, pero también muchas personas cercanas y escritores amigos. A veces el diario ayuda a hacer amigos y a veces hace que tengamos más enemigos. No sé cómo te planteas esa cuestión, porque algún enfado que otro ha podido traerte, ¿verdad? Entonces, te piensas dos veces las cosas, a veces depende... No buscas hacer amigos, desde luego. Eso sí, piensas en el lector, me parece a mí. Sí, yo nunca escribo por eso nada, pero escribo para hacer amigos. No escribo mi diario y digo, si comento algo, no digo, me presentó Pablo Núñez, qué inteligente, qué maravilloso, qué no sé qué era. Eso lo diría Álvaro Valverde. Estuve en la librería Cervantes, qué maravillosa. No, yo esas cosas sociales puedo decir personalmente, pero en el diario no tiene interés para los lectores, no hago amigos. Entonces, si cuento algo, es un rasgo que puede interesar, que nunca es la mera cortesía, es un... si alguien mete la pata, pues lo digo, etcétera, o si creo que tiene interés o curiosidad o alguna cosa así. Por lo tanto, el diario no hace amigos. Tengo muchos amigos gracias al diario. Recuerda que una vez estaba en Barcelona, en los primeros diarios, hace mucho tiempo, ¿cómo sería? Entro en el liceo, el café del liceo, en un café que está enfrente del liceo, estoy en la mesa allí
tomando un café, con un señor que está en la mesa al lado, se me acerca y dice, hola, José Luis González, ¿qué tal? ¿Almuzara trabaja? Ya trabaja Almuzara, ya escribe. Porque en los primeros diarios estaba todo el día diciendo que Almuzara no escribía nada, no escribía nada, no escribía nada, y insistía. Entonces él no le conocía de nada, no me conocía de nada, y me preguntó por Almuzara si ya escribía o no. O sea que esos amigos... Ya trabajaba. Sí escribía, porque yo estaba todo peleando, y que no escribía, no escribe mucho. Pero quiero decir que esos amigos mucho, pero de los entornos no se ganan, se pierden. Y recuerdo el más divertido de todos, o el más peculiar, fue, luego se enfadó por otras cosas, pero previamente se enfadó y se lo hace, que es José Luis Morante, un poeta, muy escritor, muy activo, muy todas esas cosas, que vino a presentar un libro a Gijón, al Ateneo, estuve con él, etc. Bueno, luego se enfadó conmigo, estaba enfadado por mi diario. Pues te han dicho de él en mi diario, no sé qué, pues salió en mi diario y tal. Y estaba enfadado porque en el diario no se hablaba para nada de la presentación de su libro. O sea, digo, es el único que se enfada porque no menciona, digo, porque iba a hablar de la presentación de su libro, no era un tema que yo considerara interesante, pues se enfadó porque no mencionaba que se había presentado su libro. O sea, que la gente se enfada, es muy rara, pero se compensa. Yo escribo, quien lee el diario le interesa. No es un diario de abrazos o de interomástico, a ver qué dice de mí. Es un tío más. Me encontré a Pepito, qué gran amigo eres, me encontré a Juanito, qué tal. Bueno, pero esos diarios interesan que te mencionen al que mencionan, pero no a la gente normal. Yo escribo para los lectores, sí. Hablábamos antes, hiciste mención a cómo van acompañadas las ilustraciones, esas colaboraciones en el comercio, que después se plasman en el libro. En este caso, bueno, también tenemos una estupenda foto en la cubierta, otra foto en el interior. Cuéntanos, ¿de qué ciudades, qué nos puedes decir de las imágenes? Las fotos mías aparecen muchas, y ahora gracias a Internet, gracias a Facebook. Para mí Facebook lo he planteado, es una maravilla, es un descubrimiento, no la gente me dirá o no. Para mí Facebook es mi versión personal del Aleph, del libro de Borges, o de Atlas, un libro de Borges, Atlas, que es un libro de fotografías y pequeños textos, un libro que me ha fascinado. Entonces cuando comencé a escribir en Facebook, publicar cosas, quería hacer ese libro, a luego publicarlo el libro, si publicará o no. Pero mi idea es una foto o unas fotos de un lugar, siempre fotos hechas por mí, y un texto. No, cada uno no es para decir nada personal de no sé qué, hoy estoy triste, hoy no sé, no. Aspiro a que sea un texto literario, que lo entienda cualquiera, lo personal convertido en literatura, y ahí es donde van mis imágenes, mis fotos. Esta que aparece en este libro, Abelardo, bueno, publica muchas fotos mías, es una foto de lo que yo llamaba la cicatriz. Yo estuve con unos amigos en Nueva York, muchas veces, pero estuvimos en las Torres Gemelas al final de agosto. Al final de agosto hemos contado la historia, estaba Juan Bello, Silvio Cuidos, Martín López Vega, los amigos, Marcos Tramón, Javier Almuzara. Unos subimos a la torre, estuvimos allí arriba, y otros, Martín López Vega, Juan Bello, se quedaban abajo en Trinity Share mirando los epitafios de la iglesia. Y recuerdo que cuando López Vega dijimos que quería subir, dijo no, ya subí otro año, no se van a caer. Dijo, ya subí otro año, se van a caer. Bueno, pocos días después, el 11 de septiembre, se cayeron para siempre. Entonces eso nos impactó especialmente porque acabas de estar allí viéndolo todo, recordaba. Pero luego, esa caída de las torres fue algo más que una caída de las torres. Fue como está ocurriendo ahora, una especie de cambio en la historia del mundo, y la gente empezó a especular que si la culpa la tenían los rascacielos, que no se iba a haber más rascacielos, que el mundo iba a ser no sé cómo, todas estas cosas. Y lo peor de todo es que se decidió no reconstruirla, todavía no entiendo por qué. O sea, que fue el único atentado terrorista que realmente cambia el perfil de una ciudad. Le dieron un premio a esos terroristas. Nueva York es otra distinta. Y luego las peleas. Volví muchas veces, pero quedaba el hueco del norte, duraba la cicatriz. Luego las peleas hacían que no se reconstruyera, quedara aquello terrible. Otra vez pasamos, fuimos a New Jersey, a Newport, el tren, y el tren se cogía a un lado y pasaba por allí, veías todo aquello desolado. Y esta es una foto de todavía aquella zona, todavía reconstruida, haciéndose a través de una cristalera, un poco ese mundo en ruinas, caído, que por alguna condición no sabemos cómo reconstruirlo. O sea que para mí Nueva York es importante, y ese hecho, esa caída de las torres, por la razón que sea, a mí me afectó, no como a todo el mundo, sino como algo estrictamente personal. Y me alegré mucho cuando volví por fin, después de muchos años, que pasaron 15 años o más, a que por fin subí a la Torre de la Libertad, maravillosa, me quedo allí,
y además el nuevo centro de transporte, etcétera, que es de Calatrava, pero es de Calatrava que me pareció de Calatrava, qué horror, pero le cortaron las alas, le quitaron unas cosas tal, y ha quedado maravilloso. Una especie de huevo en blanco que se cruza la gente por allí, y subí y desde nuevo todo aquel panorama y me sentí reconfortado, pero yo habría preferido que se hubieran reconstruido tal cual. Bien, pues ya lo saben, Nada Personal, el nuevo tomo del diario de José Luis García Martín, que ha visto la luz recientemente en la editorial Renacimiento. Y este acto de presentación incluye, como comentábamos al inicio, 2 libros. El segundo libro es Aire en el aire, un libro de haikus, publicado por Canto y Cuento, y que va a presentar el escritor Cristian David López. Buenas tardes, es un honor siempre leer a José Luis García Martín. Yo he tenido la suerte de participar o de alguna manera ver cómo surgió este libro, porque tengo la suerte de tenerlo como vecino, porque vivimos en la misma calle y lo veo todos los días. Además es un poco, somos familia ya, por así decirlo, no solamente literariamente, porque comparto con él mi hijo, por así. Es el padrino. Protagonista de un libro mío. Sí, sí, y es el padre. Eso. Y entonces, este libro de haiku, Aire en el aire, yo lo fui viendo poco a poco, sobre todo en internet, en Facebook, ese milagro que llama él, ese tipo de libro, porque bueno, no todos tienen esa capacidad de publicar todos los días fotos maravillosas con una visión inédita siempre, ¿no? Porque yo puedo ir por la calle y no ver lo que García Martín ve, enseguida se para y saca una foto y luego lo publica con un texto que yo no sé si le inspira la foto o al revés, pero a veces García Martín tiene esa mirada, ¿no? que nos sorprende. Y Aire en el aire, bueno, en el epílogo él pone que nunca publicaría un libro de haikus. También había dicho lo mismo cuando publicó un libro de aforismos. Y yo no entiendo qué pasó, porque ahora tenemos esta maravilla, porque yo, por una parte por mí, estoy contento porque, como había dicho anteriormente, yo vi cómo iba surgiendo este libro, primero en series, porque José Luis García Martín tiene esa capacidad de no escribir como yo, cada un mes, un haiku, sino que las ideas o la inspiración, las musas, la tienen ahí muy enganchado a la pluma, porque siempre va con un cuadernillo en la mano y está interesado por todo, no solamente por la literatura. Ahora se fija en los bichitos, en los caracoles, en las flores, se pregunta qué tipo de flores es, qué tipo de planta, y enseguida ya está buscando, interesándose, qué es lo que tiene realmente un verdadero sabio, que no solamente indaga en los libros, ¿no? como haría cualquiera, y entonces todo ese conocimiento de alguna manera es muy contagiante, que nos inspira esa emoción que tienen incluso los propios niños, de propia infancia, ¿no? de sorprenderse por cualquier cosa o por todo lo que ven, ¿no? Y yo eso me maravillo. Y ahora el haiku, como sabemos, surge, bueno, el padre de los haikus es Basho. El Basho comparte algunos aspectos con José Luis García Martín, que yo conozco. Basho era un gran caminante, un gran paseante, aunque García Martín es un Basho urbano, por así decirlo, porque le gusta pasear por las ciudades, pero ahora conoce muchos rincones, jardines, ¿no? Jardines, por así decirlo, salvajes, también los jardines urbanos, tocados ya por lo humano, ¿no? Y comparte esa característica con Basho. Y yo quería preguntarle a García Martín respecto a eso, ¿no? ¿Por qué te animaste a publicar un libro de haiku? Creo que es algo muy... Bueno, yo no sería capaz, porque es muy difícil, en mi opinión, juntar una gran cantidad de haikus. Hoy en día creo que todo el mundo, como tú sueles repetir, todo el mundo escribe haikus y es muy difícil no ser reiterativo. Y tú logras en gran medida asombrarnos, ¿no? Porque tienes otra visión, otra forma de entender un poco la vida, ¿no? Y tienes también ese otro concepto que es el juego, jugar un poco con el género, ¿no? No sé si... ¿Qué me podrías comentar?
yo dije que no iba a publicar nunca un libro de haikus, un libro de aforismos, porque me parece que es un horror o un desastre tal. Estos escritores de ahora se ponen de moda el género y publican un libro de aforismos, luego otro libro, luego otro libro. Los aforismos no se escriben por libros, se escribe un aforismo, y los grandes aforistas, la Foucault o tal, se reunían sus aforismos al final de la vida, o Pascal, era el resumen de la sabiduría, no era uno y otro, no es más que tontería. Pero en fin, yo soy una persona que, entre muchos defectos, pues soy una persona muy ocurrente. Que se me ocurren muchas, que yo quisiera cobrar genialidades, pero también se me ocurren muchas tonterías, se me ocurren muchas cosas. Entonces, siempre cuento, la gente piensa que es un poco, yo soy un poco hiperactivo, que es una exageración, pero es verdad. Para subir al centro de Oviedo, desde donde yo vivo, en la calle Murillo, al lado de la iglesia de San Julián de los Prados y del Milán, tengo que pasar un semáforo que está en la calle General Orza. General Orza es la calle de entrada a Oviedo y es un semáforo que dura una eternidad, que dura muchísimo. Entonces yo llego allí, si yo cuando se pone rojo, pues saco el teléfono, miro el correo, respondo, miro una cosa y a veces escribo haikus. No escribo un haiku, escribo 2 o 3 que se me ocurren mientras pasa. Antes llevaba el cuaderno, que sí lo apuntaba, pero ahora más cómodo, saco el teléfono y pongo nota de voz y se lo dicto al teléfono. Y luego ya lo paso a la escritura. Ya se me ocurren. Precisamente el hecho de que se me ocurran de momento, hace que lo que se te ocurre con facilidad no lo valoras. Y me parecía que, bueno, yo iba a hacer un libro de haikus y haikus escribo 20 todos los días o 40 o lo escribo cuando me aburro. Porque también lo he dicho, y es verdad, soy una persona que se aburre mucho, bueno, me aburro mucho con la gente pesada. Y nadie más pesado que los presentadores de libros, escojo esas cosas, presentaciones, pero no estar tirado piedras contra el tejado, o las conferencias. Entonces, cuando voy a una conferencia, voy a tomar remedio, el señor es un pesado, cosa muy normal, saco mi cuaderno y pongo a pensar en otra cosa que haikus. Y he escrito muchos en conferencias, presentaciones, a veces incluso estando yo arriba en la mesa. Lo recuerdo varias veces, porque entonces pongo cara de que estoy tomando nota de lo que se dice y estoy pensando en otra cosa y haciéndolo. Entonces, escribiéndolos así, como voy a publicar. Pero al final me lo pidieron, digo, hombre, pueden tener validez algunos de ellos porque me he dado cuenta de que la poesía es muchas veces no deliberada. Hay literatura deliberada. Yo escribo una reseña, un cuento, pretendo escribirlo, me esfuerzo, tal. Hay otra cosa que surge, son como chispazos, iluminaciones. Y el haiku es una iluminación, es un chispazo. Y a veces, en alguno, el haiku se escribe en dos actividades, cuando lo escribes y cuando lo seleccionas. De todas esas ocurrencias que has hecho, pronto ves una que tiene algo especial que tú deliberadamente no podrías haberlo hecho. Entonces, esas son las que he tratado de seleccionar aquí. O sea, un poco regalos de la visión, del lenguaje, un poco no voluntario. Es la literatura no voluntaria, el haiku. Yo lo que he notado también al estar el libro en serie, que está muy ordenado, muy organizado, ¿no? Por ejemplo, esta serie, por ejemplo, Cuando la luna, da la sensación de que los escribiste muy de seguido, porque cada haiku debería tener una autonomía propia, ¿no? Pero en este caso parece todo un poema. Claro. Pero al mismo tiempo también tiene esa autonomía cada haiku. Si lo leo, se entiende mejor. Si lo lees y luego lo comento cuando lo escribí, porque lo recuerdo. Cuando la luna, se titula esta serie. Cuando la luna se me enreda en los ojos, escribo haikus. Si me enamoro y camino entre nubes, escribo haikus. Si soy feliz y me asombro de serlo, escribo haikus. Si vuelvo a casa y vuelvo otra vez solo, escribo haikus. Cuando anochece y enloquecen los pájaros, escribo haikus. Cuando amanece recién nacido el mundo, escribo haiku. Cuando me aburro frente al semáforo, escribo haikus. Eso lo acabo de inventar, pero bueno. Bueno, pero quité otro porque eso lo escribí en una de mis pesadillas. La vida de profesor, que la mía que ya termina después de medio siglo, tiene muchos momentos felices, sobre todo cuando estás frente a los alumnos y les hablas y te escuchan y atienden, maravillosos, y tiene otros que es una pesadilla. Entonces mi pesadilla mayor es cuando te nombran miembro de una comisión para nombrar a un profesor nuevo. Entonces tienes que andar mirando los méritos de cada estudiante, suman, restan, bueno, una pesadilla, si me estoy con otro. Entonces en una de estas pesadillas, horas y horas metido allí sumando, restando, mientras los otros compañeros sumaban, restaban, yo me dedicaba a hacer estos haikus. O sea, mientras todos están. O sea, que eso lo escribí, pero tampoco es que estuvieras atento, porque los méritos, como que uno contara y sumara los tantos por ciento de los méritos de cada uno, ya bastaba. Entonces lo escribí en ese momento. O sea, que está muy claro que eso, por ejemplo, este haiku nunca lo habría escrito
si no dejar la mente vagar y tal, porque tiene cosas un poco cuando me enamoro, creo un poco así como de canción popular. Entonces eso lo escribí porque no estaba pensando, estaba distrayéndome de esos pesados que estaban ya hablando de si este candidato tenía 2 años en investigación en una universidad que en el ranking de Shanghái estaba más arriba, estaba más abajo. ¿Cómo calculas si los méritos si estaban en el puesto 50 o el 60? Bueno, cosas que no me interesaban nada, no sabía nada, es coger. Y yo lo que quería preguntar, bueno, en general, yo creo que hay unos temas, como algunos haikus, que es, al ser repetitivo, incluso repiten algunos temas, algunos versos y algunos temas en general, ¿no? Yo creo que uno de los temas que más se repiten en estos haikus es, por ejemplo, bueno, la soledad, que es muy característico de tu literatura, de tu diario, pero es una soledad bien acompañada, ¿no? Rodeada de amigos, de momentos, que es una soledad llevadera, ¿no? Por así decirlo. Pero otro tema interesante que yo he encontrado es Dios, porque yo, lo poco que conozco de ti, sé que no profesas ninguna creencia, sé que es lo literario, ¿no? ¿Qué concepto tiene para ti la figura de Dios en tu literatura, en tu persona? Para mí, Dios es una gran creación humana, es una de las creaciones maravillosas. Dios, las sirenas, Don Quijote, la catedral, todas estas cosas. O sea, Dios es una creación humana, un invento del hombre. Y es un invento del hombre que da mucho juego literario. Si no existiera, habría que inventarlo, da mucho juego. Las religiones, todas las cosas que dicen de Dios, tan contradictorias, en fin, es como de la literatura fantástica, el personaje más fabuloso y que más a todo es el de Dios. Luego, lo que ocurre, claro, cuando habla de Dios, ¿pero de qué Dios hablas? Digo, ¿tú en cuál crees? Yo hablo del otro. Porque claro, los creyentes son terribles, es una cosa, hay que tener mucho cuidado. Pero claro, estos son como aquel que uno se mete, no sé qué, dice esto tan típico de otra época, en Asturias, una blasfemia, entre voy a decir que contra la Virgen. Y se algún dice, ¿pero contra qué Virgen? Como Sala del Pilar te mato. Y dice, no, es la de no sé dónde, entonces ya no le importaba. Los creyentes solo son su creencia, ¿no? No puedes meterte, bueno, muchos creyentes tal. Te metes con este Dios, pero te metes con este otro, no les importa. Entonces, quiero decir que el mío es siempre el Dios que no es el de los creyentes, sino el Dios de la literatura, la creación, de la cultura humana. Pero me da mucho juego y me gusta mucho el personaje. Y bueno, comentaba anteriormente el tema de la soledad. Quería leer yo esta serie, ya que estamos en verano, que se titula En el verano. En el verano, qué deprisa va el tiempo y qué despacio. Sueño contigo y de pronto me dices que eres un sueño. Miras de frente y yo bajo los ojos en el espejo. No te recuerdo, pero sigues doliéndome en el olvido. Tantos amigos que pacientes me ayudan a estar más solo. Nunca me canso de los días iguales, tan diferentes. Lo paradójico es también una característica de tu poesía, ¿no? Como de tus aforismos, de tu pensamiento, ¿no? Te gusta ese juego de palabras. Yo creo que también es una de las que más me atraen a mí de tu poesía, en general, de estos haikus, porque yo creo, no sé si tienes la misma opinión, que los haikus lo completa un poco el lector, ¿no? Como manera de lectura, ¿no? Sí, el haiku, aparte de otra cosa, es que la diferencia entre una genialidad y una tontería es medio milímetro. Te descuidas, y una obviedad y un deslumbramiento, o sea que es difícil acertar. Bueno, ¿vale? Pero luego, claro, toda literatura es como la partitura musical. La música, luego falta la orquesta, falta el violinista quien lo haga sonar. Pues lo que está en el libro es letra muerta, son signos, son garabatos, son señales que el lector tiene que completar. Entonces, claro, hay lecturas obras, Cortázar distinguió una vez entre los tipos de lectores, como una cosa que hoy en día es absolutamente vergonzosa, macho, hembra, claro. Hay lector rumiante, como las vacas. Las vacas tienen que comer mucha hierba, tienen un montón de estómago, tienen que darle mucho material para que saquen algo. Pues hay un tipo de lectores que en la obra literaria tiene que estar todo. 500 páginas, 600, el personaje entró, se levantó, se puso, llevaba una camisa verde, todo va dando ahí. Esa literatura de bestseller que le dan todo, que el lector tiene que poner poco, ya está ahí todo. Y otra, los relatos, los haikus, el texto breve, que es un chispazo que tiene que completarse. O las frases, los aforismos de Oscar Wilde, que las personas, lector rumiante, qué tontería, hombre,
Hay que dar la vuelta, la naturaleza imita el arte. Qué tontería. No, es el arte, es el pintor de la naturaleza. Dice la gente de ese tipo. Entonces, claro, el haiku selecciona a los lectores, pero eso no es malo. Cualquier escritor, yo entre ellos, yo no escribo para todo el mundo. Yo escribo solo para aquellos a los que les gusta lo que escribo, lo repito muchas veces. Pero lo pasas bien escribiendo, ¿no? Eso también... Bueno, lo paso bien cuando doy en la diana. Cuando lo que digo a alguien acierta, porque yo lo que escribo no soy como otros que lo guardan, revisan. La mente humana, el ordenador nos ha dado muchas imágenes para entender el cerebro. De esos tipos de memoria. La memoria que está en el disco duro, cuando queremos algo conserva, la memoria RAM, la que está en la pantalla y luego desaparece. Todo, mis poemas de artelario, los tengo solo en la memoria RAM. Están solo en memoria mientras los trabajo, los corrijo. Cuando doy el último toque y lo guardo, lo archivo, lo publico, tal, lo olvido por completo. Pues ahora se ha publicado un libro donde algunas gente seleccionan poemas míos y los comentan, y de pronto, el primer texto de Antonio el Álamo, bueno, voy a mirar el poema y digo, esto lo he escrito yo, no recordaba de nada, y esto lo he inventado, yo invento muchos poemas de otros, siempre pienso que pago esa moneda. ¿También te gusta eso que no te lees a ti mismo? No me leo jamás. Y entonces voy buscando en los libros y lo encontré. No tenía imaginación para inventarlo, pero lo había olvidado por completo, o sea que por eso a veces no me repito como en la vida. No soy archivero de mí mismo, eso va quedando ahí. Te repites mucho, muy bien. No lo leas, salta lo que ya he escrito, lee otra cosa, o sea que es un poco como esa música que se va, que tiene su ritmo, su melodía, y a quien le gusta escuchar, y creer un poco, luego dejarlo, luego volver, es un poco envolvente, pero ahora eso, una de las cosas que no hago jamás, que no haré jamás, será leer. Una vez que termino un libro y lo publico, no vuelvo a pensar en él, salvo si una presentación que tengo que escuchar como ahora esos haikus, que no recordaba ya de cómo eran, y a veces me gustan, hombre, qué bonito, esto lo he escrito yo. No, cuando un poema mío, sobre todo un haiku, me gusta, pienso que no lo he escrito yo, que se ha escrito a través de mí. Que ha acertado de pronto, ¿no sabes cómo? Que ha acertado, ha quedado cuajado y queda ahí, y yo lo admiro como si fuera de otro. Pero bueno, lo que me gusta es escribir, no haber escrito. Eso es lo que me llama mucha atención, eso que dices que no te relees, no te gusta, pero tú sueles recomendar eso a la gente que empieza A ver. ¿O no sueles recomendar? Yo creo que sueles recomendar a la gente que empieza a escribir, ¿no? ¿O no? Estamos hablando de cosas distintas. Lo que yo no entiendo es, si tú no haces eso, te lo recomiendas, ¿o no? Estamos hablando de cosas distintas. Yo el poema no escribo lo que se me ocurre y a publicarlo. No, lo leo, lo releo, cambio una palabra, cambio otra hasta que lo decir. Cuando digo ya. ¿Se publica eso cuando...? Yo cuando digo ya. Pero es que en mi caso, decir ya y publicar, que la cerca es instantáneo. No soy de los que publican obras y guardan obras inéditas, etc. Yo termino de escribir y mañana va a entrar el diario, tengo que mandarla para que salga el domingo, tengo otro sitio, otras cosas tal. Los poemas son los que se mantienen un poco hasta que van al libro. Entonces, desde el momento que va al libro, va a la revista, al libro, la revista puedo cambiar. Una vez que digo ya, que el poema está ya, no vuelvo sobre él y lo olvido. Entonces, lo que tiene que hacer lo que recomiendo a los autores, bueno, porque hay muchos escritores que confunden literatura con un desahogo. Escriben, me han dejado, estoy muy triste, garabatean 4 cosas y te lo mandan. Digo, mandas a mí esto. Tienes que corregirlo, pasarlo, ordenarlo, convertir el desahogo en una obra. Y una vez que lo has terminado ya puedes enseñarlo. Pero los que te enseñan un borrador, hombre, yo el borrador no lo enseño nunca, es como salir en ropas menores. Tú lo trabajas y luego ya lo publicas. O sea que son cosas distintas. Leerse, una vez que publica... algunos autores que publican un libro y luego un año después de decir, acabo de leer un poema mío, me ha gustado mucho, mira este poema, le están dándole vueltas al libro que han publicado 20 años y releyéndose, eso no lo había yo nunca. Lo he publicado, lo he olvidado, ya, el siguiente. Pues lo que yo noto mucho en ti es ese que disfrutas escribiendo. Yo, por ejemplo, o eso te da la sensación, ¿no? Porque te propones metas. Por ejemplo, yo siempre te veo con un cuadrito nuevo. Por ejemplo, este es el libro de los aforismos. Tengo que escribir 2 aforismos hoy. Por ejemplo, ¿no? ¿Con los haiku pasó algo parecido? No, eso es reciente. Ahora me regalaron un cuaderno
de la Biblioteca de Alejandría. El Centro Cervantes de Alejandría hizo un cuaderno muy bonito, en cuero, etc. No iba a Alejandría, pero acabó con todo esto. El Centro Cervantes no pudimos ir. Entonces lo vi tan bonito que digo, esto queda bien para hacer manuscritos. Yo nunca escribo a mano. Escribo muy poco a mano. Mi escritura, que soy de sentido real, yo me levanto por la mañana y escribo. De 9 a 10, o de 9 a 10 y media, eso es mi ración de escritura. Luego tengo chispazos, ocurrencias, eso es lo que escribo y ahí lo reviso todo y es el momento con eso basta de sobra. Pero ahora me dio por pensar estas cosas de viejo y de la fundación, que siempre está bien que haya manuscritos, que haya cosas, que es lo que vale. Esos cuadernos voy escribiendo unos aforismos manuscritos para que queden ahí como para valorar, suponiendo que alguna vez lo valore alguien, el manuscrito original. Y entonces me propuse escribir 3 o una página todos los días. Y como cuando yo me lo propuse ocurrió la catástrofe quiere decir que queda uno muy limitado, muy cerrado, con las horas que le sobran por todos los lados, durante un tiempo, pues lo cumplí y sigo. Ya llené un cuaderno, otro cuaderno, ya estoy con otro y todos los días llego y por la noche escribo 3 o 4, los leo, los olvido y no valgan nada. Pero tiene la gracia de estar manuscritos y a lo mejor luego en la subasta puede valer dinero para algún coleccionista. Claro que sí. Bueno, yo no sé si te animarías a leernos alguna serie de tus haikus. Yo creo que la gente querrá escucharte y no sé, a mí me gustaría mucho. Yo creo que es un libro inédito en tu haber, ¿no? Un libro de haikus y creo que a la gente le va a encantar por el hecho de tener esa emoción y esa visión tan, en mi opinión, muy original de hablar de temas tan cotidianos, pero que podría ser muy reiterativo, pero sin embargo tiene esa sorpresa que solamente tú, que tienes esa visión, que se ve también en tus fotos, en muchas de tus fotos que publicas, les va a gustar mucho a los lectores. Bueno, yo creo que decía Novalis, creo que era Novalis, yo solo leía a Francisco Umbral, espero que lo haya inventado, y también a Sabater lo cita, que el genio es la infancia recobrada a voluntad. No sé si es cierto, pero si es pero yo la infancia, en cierto modo, la recobro a voluntad, yo que de alguna manera no la he olvidado. No la he olvidado y la tengo conmigo. Y ahora me llevo muy bien con mi ahijado Martí de 3 años y unos meses, porque a veces coincidimos en los intereses de los últimos y me descubre muchas cosas. Me enseña a mirar el mundo de otra manera, desde otra altura. O sea que si el genio fuera la infancia recobrada, pues en cierto modo sería yo un poco genial, pero creo que el genial es el otro Martín, el más pequeño. Pero en cuanto a leer, no me gusta leer los más en público porque yo no soy un juglar, yo soy un polemista. A mí ahora lo estoy pasando un poco así angustiado porque lo que me gustaría es tener a gente delante para meterme con ellos y para que preguntaran y es la interacción. Ahora sí es un poco abstracto. Ahora lo que me gustaría en estas cosas, lo perfecto sería que dijera el órgano, tenemos una llamada, le paso una llamada, pero usted como ha dicho tal cosa, yo respondería y eso es lo que me gustaría. En las cosas no tengo nada en contra de lo tal, pero siempre que hay intervención del público y que no dé la impresión de estar hablando a vacío, algo que nadie ve. Y por otro lado, tengo una cierta manía, entre comillas, contra los lectores, contra los poetas que leen sus poemas. Porque mi idea es que los malos poetas son los que mejor leen. Bueno, no ocurre siempre así, pero ocurre con mucha frecuencia. Bueno, digo por ti, que quiero decir que leen muy actor. Y a mí una cosa, lo siento, pero me pareció así muy tal, es un poeta, no voy a decir su nombre, o si lo voy a decir, que es Joan Margarit, que lee muy bien, etc. Pero son poemas, los suyos, con mucho patetismo, la hija tal, etcétera, etcétera. A mí ver al propio persona que ha sufrido, que tiene esta cosa, leyéndolo con la emoción como un actor, me da un poco me siento un poco que yo no podría exhibir. Yo si leo un poema que muy doliente o muy tal, no lo puedo leer en público, yo pienso que estoy exhibiendo mi intimidad, parece que estoy en Sálvame de luz. Entonces no me gusta eso, no me gustan los poemas, los míos están escritos para que el lector los lea con su voz, en demás, etc. Y mi voz es para discutir, para que vamos a engañar, no para ir ahí trémolos y poner cara de estoy enamorado y todas esas cosas así. Entonces, después de haber dicho esto, queda un poco feo, porque lo digo con los poetas, son los que mejor leen, pero mis haikus me gustan más en la voz de Cristian, que al contrario que yo, no está hecho para discutir y para poder luchar. Yo soy de escuchar.
no está hecho para eso, es lo contrario que yo. Yo soy muy belicoso, él no, pero me gustan más los haikus y yo creo que podemos terminar en la hora escuchando los que le parezca leer y terminamos. Si antes de leer, si no quiere decir algo Pablo, pues entonces leemos y doy ya las gracias por anticipado también a esos invisibles oyentes. Luego a lo mejor no hay ninguna manera de calcular cuántos lo ven. Sí, bueno, te está viendo gente. Bueno, es que es la angustia que luego hable y luego hablas para nadie y nadie lo ha visto, cosa que ocurre. Pero yo no sé Pablo, pero yo disfruto mucho como si estuviéramos... Bueno, en cualquier caso, con 2, 3 ya es bastante. Yo ni el número no me importa, con que haya alguien que me escuche ya estoy contento. Pues terminado, muchas gracias a los invisibles que han estado atentos, que han tenido la paciencia de escucharnos, a los visibles, y terminamos con unos haikus que yo escucharé por primera vez porque habré olvidado en la boca de Cristian. Solo la lluvia esta mañana viene a acompañarme. Atenta escucha las cosas que le cuento mi triste vida. Ella me canta viejos cuentos de infancia tan olvidados. Y si de pronto nos fuéramos muy lejos los dos, lejos de todo, como tiernos amantes, inseparables. Amiga lluvia, tú no te cansas nunca de acariciarme. En la memoria, de la mañana a la noche, sigue lloviendo. Traes recados de la muerte a la vida. Qué bien te entiendo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que podáis tener en vuestras manos Aire en el aire y Nada personal de José Luis García Martín. Seguro que va a ser un maravilloso regalo para todos y muchas gracias.